donde no había la tecnología que tenemos hoy en día. 285 millones de personas. En la Biblia, en el libro de San Marcos, nos cuenta una historia. Y yo quiero compartirla con ustedes de un caballero que tenía un problema. Libro de San Marcos, el capítulo 10. San Marcos, el capítulo 10, desde el versículo 46. La Biblia no habla mucho acerca de este personaje. Solamente dice 3 cosas de él. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. Libro de San Marcos, capítulo 10. En primer lugar, dice que este hombre se llamaba ¿cómo? San Marcos, capítulo 10. Vamos a buscarlo. San Marcos, capítulo 10. El versículo 46. ¿Lo tienen todos ya? Está aquí. San Marcos, capítulo 10, versículo 46. ¿Cómo se llamaba este caballero? Bartimeo. Se llamaba Bartimeo. Y la segunda que dice de este hombre era que tenía una discapacidad. ¿Cuál era? Era ciego. Pero hay una tercera cosa que dice. Que a este hombre tenía un padre. ¿Y cómo se llamaba este padre? Bartimeo. Ya no dice si Bartimeo tenía esposa, si tenía madre, si tenía hijos, si tenía primos. Nada de eso. Lo que sí nos dice que este hombre era ciego. Este hombre, al tener esta discapacidad, dice que lo que pudo hacer fue ponerse en la calle a mendigar, a pedir para poder sustentarse. Pero tal vez nosotros pensaríamos, pero caramba, ¿y por qué su padre no se lo llevó para su casa y lo atendió? ¿Cierto? Podía ocurrir eso. Pero no pasó así, hermanos. Este hombre estaba en la calle mendigando, pidiendo. Y allí el libro de San Marcos dice que ese hambre solamente lo acompañaba una sola cosa que tenía. ¿Y qué era? Una vieja capa. Con eso se cubría del sol, con eso se cubría del frío en la noche. Tal vez eso era lo que tendía en la calle y ahí dormía. Este hombre que por mucho tiempo padeció de esa enfermedad. Tal vez muchas personas que pasaban por el frente de él le daban una limosna para que pudiese comprar pan o cualquier otra cosa. Pero muchas veces tal vez este pobre mendigo no le daban nada. Y así tenía que durar el día y la noche. Pero saben, hermanos, este caballero había escuchado hablar de alguien que sí podía ayudarle con el problema que él tenía. La Biblia no lo registra, pero tal vez este hombre, al igual que la mujer del flujo de sangre, tal vez buscó por todas partes tratando de que lo ayudaran con el problema de la visión que tenía. Y no lo encontró. Y lo que le quedó fue ponerse a mendigar. Vamos a poner un ejemplo. La parte más transitada de aquí de la Romana, ¿cuál es? O la parte más céntrica. El Parque Central, ¿verdad que sí?
el Parque Central. Vamos a poner un ejemplo que Bartimeo estaba allí en el Parque Central. En cierta fecha, siempre por el Parque Central pasaban un sinnúmero de personas para ir a unas fiestas que se celebraban. Y este hombre dijo, bueno, como esa es la parte céntrica por donde pasan todas las personas, yo me voy a poner ahí para que todo el que pase me pueda dar una limosna. Y se puso allí, hermano, en el Parque Central. Y él escuchaba a las personas que iban y venían y pasaban frente a él. Y el murmullo de personas. Pero en un momento, hermanos, él escuchó una voz que no había escuchado jamás en su vida. Alguien estaba hablando y alguien estaba pasando por ese lugar. ¿Y quién era? Jesús. La Biblia registra que donde quiera que Jesús iba o donde quiera que Jesús estaba hablando, había una gran multitud, ¿cierto? Cuando invitan un ejemplo a algún cantante famoso, el lugar se abarrota. Donde quiera que Jesús estaba, así se ponía ese lugar. Muchas personas iban donde estaba Jesús porque Jesús sanaba a los enfermos. Otros iban porque querían escuchar lo que Jesús dijera para así acusarle. Pero el deseado de todas las gentes dice que también había otro grupo de personas que iban donde estaba Jesús porque la voz de Jesús era como melodía para sus oídos. Y Jesús estaba pasando por el Parque Central con sus discípulos. Y Bartimeo lo escuchó. ¿Y qué fue lo primero que hizo Bartimeo? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice qué fue lo que hizo Bartimeo? Comenzó a gritar. ¿Y cómo gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le escuchó, hermanos. Pero ahí al lado de Jesús había un grupo de personas que al escuchar lo que el ciego estaba diciendo, le dijeron, mira, cállate, no molestes al maestro. ¿Y saben lo penoso del asunto, hermano? Que quienes le dijeron eso fueron quienes, los discípulos. Cállate, no molestes al maestro, no lo llames. Él está ocupado en otra cosa. Pero saben, hermanos, Bartimeo no le hizo caso a lo que le dijeron los discípulos. Y nuevamente volvió y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y allí el bondadoso Jesús, el que siempre llega a tiempo, le dijo a los mismos que antes le habían dicho al ciego, cállate. Jesús le dijo, vayan y tráiganlo. Hermanos, los discípulos fueron y buscaron al ciego. Y dice que el ciego, al escuchar que Jesús le había dicho a los discípulos para que lo llevaran donde él, que además lo único que lo acompañaba, que era ¿qué? Purapa. Y dice que se la quitó y la arrojó a un lado. Y así llegó hasta donde estaba Jesús.
Saben, hermanos, muchas veces en nuestro caminar como cristianos vamos a encontrar muchas personas que nos van a decir cállate. Y no todo el tiempo personas de afuera, sino personas de nuestro entorno, personas de nuestra familia. Pero debemos de hacer como hizo Bartimeo. No lo escuchó, porque Bartimeo tenía muy presente lo que él quería. Se cuenta que en una ocasión iban un grupo de ranitas y por mala suerte cayeron dentro de un hoyo. El hoyo era un poco profundo y las ranitas, desesperadas por salir de aquel lugar, comenzaron todas a saltar. Y salto para aquí, salto para allá, y no podían salir. Pasado el tiempo, algunas de las ranitas comenzaron a cansarse y dejaron de saltar. Se dieron por vencidas. Pero dentro del grupo de las ranitas había una que todavía seguía saltando y saltando. Y esa sabía que las demás le hacían señas. Pero la ranita seguía y seguía saltando. Cuenta la historia que había un salto tan alto que pudo salir del hoyo. Cuando estaba allí arriba ya a salvo, las ranitas que estaban debajo le escribieron un papelito y se lo tiraron. La ranita lo leyó y el papelito decía: ¿cómo pudiste salir? Nosotras no podemos. Y dice que la ranita, hermanos, ese mismo papelito escribió al otro lado y lo tiró. Y cuando las ranitas de abajo lo leyeron, el papelito decía: yo pude salir porque mientras ya estaba saltando, veía que ustedes me estaban como animando y me hacían señas. Y yo creía que me estaban dando fuerza, animándome para salir. ¿Y saben, hermanos? Ella le dijo: ya no hice caso tal vez a lo que ustedes me decían porque yo soy sorda. La ranita pudo salir porque no le hizo caso a lo que le estaban diciendo las demás compañeras. Es lamentable, pero en nuestro caminar también nosotros vamos a tener que hacernos los sordos con ciertas personas. Y la ranita salió vencedora. Hermanos, Bartimeo, este hombre que tal vez en su vida como ciego lo único que escuchaba eran palabras que le ofendían, palabras que le harían a diario. Pocas veces personas se acercaban a él, lo abrazaban, lo animaban, le daban de comer, le decían palabras hermosas. Y este hombre estaba sufriendo, hermanos. Pero ese día llegó alguien que podía ayudarle. Este hombre, los discípulos lo llevan delante de Jesús. ¿Se imaginan por un momento cómo era la felicidad de Bartimeo frente a Jesús? ¿Se imaginan? Este hombre tal vez comenzó a pensar y dijo: wow, Dios mío, el milagro se va a realizar. Pero cuando estaba delante de Jesús, Jesús le hace una pregunta que tal vez parece como que estaba de más.
Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Como que estaba de más esa pregunta, ¿cierto? Porque él la estaba clamando a Jesús que le devolviera la vista. Y cuando ya está delante de Jesús, Jesús. Saben, hermanos, y Bartimeo le responde que recobre la vista. Yo quiero que vayamos para que lo leamos textualmente lo que Jesús le responde. El versículo 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe, ¿qué dice? Aquí en esta versión dice, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Muchas veces, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, el Señor lo responde de otra manera y nosotros nos sentimos mal. Pero Señor, yo te pedí esto, ¿por qué tú me diste aquello? Bartimeo le dice, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál era más importante para la vida de Bartimeo? ¿Recobrar la vista o su salvación? Es fácil para nosotros decirlo, ¿cierto? Pero un hombre que había durado toda su vida ciego y ahora estaba delante de Jesús, el hombre que podía ayudarle a recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Hermano, cuando Dios te da algo, te lo da bueno en gran manera. Allí, en vez de recibir un milagro, Bartimeo recibió ¿cuántos milagros? 2. El Señor lo salvó, pero igual le devolvió su vista. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Saben, hermanos, cuando estemos en el cielo, así como esa pantalla que ven ahí, cuando toque el turno mío, Carlos Valdés, tal vez yo le voy a preguntar al Señor, pero Jesús, ¿y qué pasó con esa oración que yo tanto te pedí? Y nunca llegó la respuesta que yo quería. El Señor me va a decir, me va a presentar ahí en la pantalla y me va a decir, ¿sabes, Carlos? Yo no contesté esa oración como tú querías porque yo tenía algo mejor que darte. Pero nosotros hoy no entendemos eso. Hay muchos que dicen, Dios tarda, pero llega. Yo no creo eso, hermano. Dios nunca tarda. Dios siempre llega justo a tiempo. Si no, pueden chequear todas las historias que menciona la Biblia. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Dice que era necesario que Jesús pasara por ese lugar. La historia de Bartimeo, justo a tiempo. La mujer del flujo de sangre, justo a tiempo. Dios llegará a tu vida
y contestará esa oración justo a tiempo. Bartimeo estaba feliz porque cuando el Señor le dijo, vete, tu fe te ha hecho salvo, al instante recobró la vista. En esta mañana yo te pregunto, ¿qué es lo que te ata para tú correr hasta donde está Jesús? Lo único que ataba a Bartimeo era la capa que él tenía. Y él la soltó cuando Jesús estuvo delante de él. No sé cuál es la capa que tú tienes que soltar, pero en el nombre de Jesús dile hoy, Señor, yo estoy cansado de vivir a mi manera. Yo quiero que tú vivas por mí. La vida de Bartimeo no volvió a ser la misma. Ahora era un hombre feliz, un hombre que siguió a Jesús. Todos aquí tenemos problemas, todos. Pero en esta mañana debemos de hacer 3 cosas que Bartimeo hizo y le dio resultado. La primera lección que podemos entender, la importancia de una fe inquebrantable. La confianza de una fe inquebrantable. Bartimeo creía firmemente que Jesús podía curarlo, ¿sí o sí? Sí. Esta fe sincera y confiada fue recompensada, ¿cierto? Bartimeo hizo su parte, pero Jesús hizo la que le tocaba. Si tú solamente te quedas en tu casa y dices, Señor, dame un buen trabajo, pero no sales a buscar el trabajo, no comienzas a regar los currículums para conseguir ese trabajo, por más que el Señor quiera ayudarte, lamentablemente no va a suceder. Tú tienes que hacer tu parte. Si no recuerden la historia cuando murió Lázaro, ¿cuántos la recuerdan? La historia cuando murió Lázaro, el gran amigo de Jesús, que cuando Jesús llegó delante de la tumba, dice la Biblia, y Jesús lloró porque amaba al que había muerto. Y dice que cuando él estuvo delante, él le dijo a los que estaban ahí, quiten la piedra, ¿cierto? Hago una pregunta, ¿qué era más difícil? ¿Quitar la piedra o resucitar a Lázaro? Resucitar a Lázaro, ¿cierto? Pero Jesús podía decirle a la roca, muévete. Y la roca se movía, ¿cierto? Pero Jesús le dijo a ellos, quiten la piedra. Luego que ellos hicieron la parte que le correspondía a ellos hacer, Jesús se paró delante de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió caminando, hermanos. Recuerdan que antes a las personas cuando morían lo ponían como una momia. Lo envolvían en unos paños, una cosa. El asunto es, hermano, tal vez usted se ha puesto o se ha preguntado, ¿cómo salió Lázaro de la tumba hasta donde estaba Jesús?
salió saltando, pero la Biblia me dice a mí que salió caminando. Ahora, hermanos, lo importante es que el milagro ocurrió y Lázaro volvió a la vida. La historia de Bartimeo, hermano, es un gran ejemplo para nosotros. Debemos confiar en Dios, aunque aparentemente las cosas parezcan imposibles. El poder de la humildad. Bartimeo entendió que por él mismo no podía recuperar la vista. Pero él dijo, yo sé que si voy delante de Jesús, Él me va a sanar. Y lo hizo, hermanos, y obtuvo su recompensa. El Señor está esperando por ti. Él está pasando delante de ti. Ahora tú tienes que hacer la parte que te corresponde a ti hacer. Señor, tuve todos los problemas que yo tengo. He luchado, he tratado de solucionarlo, pero no puedo. Desde este momento yo lo entrego en tus manos para que seas tú el que lo resuelva. Y el Señor te va a ayudar. Esta mañana yo quiero terminar con una historia que me ha ayudado mucho en la vida como cristiano. Mucho. ¿Han escuchado la historia del cóndor y el caracol? ¿Cuánto la han escuchado? ¿Vuela el caracol? ¿Es rápido el caracol? ¿Vuela el cóndor? ¿Es rápido el cóndor? En una carrera, ¿cuál creen ustedes que llega primero a la meta? ¿El cóndor o el caracol? El cóndor. Pero déjenme decirle, en esta historia yo quiero ser como el caracol. No quiero ser como el cóndor. La historia dice así. El maravilloso cóndor se levanta, diciendo al humilde caracol, ¿veis aquella cima más alta que el sol? Es la cumbre andina, y hasta su propia cima solo sube un cóndor como yo. Y el caracol, que apenas veía lo que el cóndor le enseñó, quedóse pensativo un instante, y al cabo de un rato le contestó, suba su majestad, que yo le sigo. Subiré a la montaña de los Andes. ¿Cómo? Pues los tontos piensan subir. ¿Acaso no te he dicho yo que solo un cóndor de los Andes sube? Bateó el ave sus alas y al instante posóse activo en la cumbre del monte. Y el caracol quiso subir la cuesta de los Andes. Y pasaron horas. Y pasaron días. Y pasaron semanas y el caracol no se veía. Y pasaron meses. Y pasaron años y el caracol no aparecía, mientras que el cóndor volaba de una cima a otra. Pero un día, al detenerse cansado, notó con gran asombro que un último intento el caracol hacía y a la cúspide subiera. ¿Pero cómo? ¿Cómo, iluso tonto atrevido, pudiste subir? ¿Quién te ayudó? El caracol quedóse pensativo un instante, al tanto que con agitado acento le contestó, subí arrastrándome noblemente, subí y nadie me ayudó. Mira mi cuerpo, están marcadas cada una de las rocas del camino. Recuerdo que perdí el sentido, retrocedí todo cuanto había subido, pero subí. Ya tú no eres el Señor de las alturas. Hay otros que también suben arrastrándose sobre las rocas duras. Hay uno que al morir en la cruz subió más alto que las alturas y está a la diestra de su Padre
intercediendo por sus criaturas. Y del cielo se oyó una voz: bienaventurados los que suben, bienaventurados los que luchan por subir, bienaventurados los que rompen sus redes y saltan las paredes que lo tienen prisionero. Y si tú vuelas, yo me arrastro, pero subo, porque al fin, compañeros, todos suben, porque al fin los cristianos verdaderos todos suben hasta el cielo. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos, y ojalá que podamos poner nuestra vista solamente en Jesús, como la puso Bartimeo. Feliz resto del día.